con el tema de hoy, recuperación mejorada posoperatoria. Aquí vamos a conocer completo lo que es este protocolo ERAS a través de, bueno, nuestro profesor experto, el doctor José Ignacio Díaz Pizarro Graf, cirujano general con especialidad en cirugía laparoscópica, maestría en nutrición clínica, con entrenamiento en México y en Estados Unidos de América. También lleva a cabo actividades académicas como profesor titular de cirugía y de nutrición clínica en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Su práctica clínica la realiza en el medio privado como jefe del Departamento de Nutrición Clínica y de Cirugía. Es presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, de ahí que nos está invitando y nos tiene grandes sorpresas para poder asistir al Congreso. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pues muchas es un gracias. honor contar con su presencia. Le cedo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me da mucho gusto participar con ustedes en estos webinars que pues aprendimos todos a cómo aprovecharlos a raíz de la pandemia y bueno, pues ahora lo podemos tener. Estoy viendo que tenemos 173 participantes, lo cual me da muchísimo gusto, ¿no? Creo que han sido todo un éxito estos webinars de la FEMEC y bueno, pues es un honor para mí poder participar pues en ellos. Así que yo llegué un poquito tarde, por eso empezamos tarde. Desgraciadamente en la mañana amanecí en el consultorio con la noticia de que no teníamos internet. Entonces vine a mi casa para hacer esta transmisión, pero la computadora de mi casa pues es más viejita y es un poquito más lenta, entonces me tardé en conectar, pero ya estamos aquí. Déjenme compartirles mi pantalla para que podamos entrar en materia. Me parece que ya la ven ahí, ¿verdad? Sí, adelante, muy bien. Sí. Ok. ¿Se puede dar ya pantalla grande? Sí, déjenme. No, denme un momentito, que no se quita esto. A ver ahí. Perdón, ahí está. Les pido Tenemos paciencia con mi bastantes de computadora que otros países. es muy lentita. Sí, no se apure. Estamos aquí pendientes en un tema tan interesante. Uy, Argentina, son varios de Argentina. Bienvenidos. Muy bien. Muy bien, pues como ya comentamos, el tema de hoy es recuperación postoperatoria mejorada. Ya la maestra Lupita tuvo a bien presentarme. Este es el hospital donde trabajo en la Ciudad de México, donde trabajo como cirujano y como jefe del Departamento de Nutrición Clínica. Es el Hospital Ángeles de las Lomas. Doy clases en la Anáhuac, también de la Ciudad de México, de cirugía y de nutrición clínica. Tuve el gusto de ser presidente de la Asociación Mexicana de Nutrición Clínica hace ya algunos años y, como ya comentó la maestra, actualmente soy el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Estos son mis conflictos de interés. He recibido honorarios de estas compañías, ya sea por asesoría médica o por conferencias. He recibido patrocinio de estas otras compañías. Sin embargo, en esta presentación solamente voy a utilizar información basada en evidencia sin ningún tipo de sesgo comercial. Vamos a iniciar con los objetivos de esta plática. Voy a platicarles un poquito sobre los antecedentes de la recuperación postoperatoria mejorada, los elementos que la componen, cuáles son los beneficios de aplicar el protocolo ERAS y cómo podemos hacer para implementar el protocolo ERAS en nuestros hospitales. El primer antecedente del protocolo ERAS es el de este médico, el doctor Henrik Kellet. Era un cirujano danés que en los 90s empezó con el concepto que él le llamó Fast Track Surgery. Desgraciadamente los cirujanos lo entendieron mal y pensaron que hacer todo rápido iba a hacer que el paciente se recuperara mejor. Y no fue así. No, la idea no es que se recuperen más rápido, sino que se recuperen mejor. Entonces, en los 90s le llamamos de esta manera, fast, como diciendo todo muy rápido, pero realmente lo que queríamos decir era mejorar. Y por eso se cambió el nombre de Fast Track Surgery a protocolo ERAS. La idea de este concepto es precisamente disminuir el estrés quirúrgico que el paciente
al que el paciente está expuesto durante un procedimiento quirúrgico y mejorar su recuperación un poco más adelante. Esta es una publicación de aquellas épocas, esto es de 2002, en el que se hace una revisión de la literatura desde Cuthbertson hasta el famoso Fast Track Surgery. Cuthbertson fue el que inventó o el que dijo cómo era esta cuestión de la respuesta metabólica a la lesión que actualmente los estudiantes de medicina, los residentes de cirugía tienen que comprender de manera exacta para poder entender cuáles son los cambios que van a suceder en un paciente quirúrgico durante todo este viaje que implica la cirugía. Bueno, pues el inventor de ese concepto de respuesta metabólica a la cirugía fue este doctor Cuthbertson, David Cuthbertson, y en esta revisión tratan de hacer precisamente una cronología, una revisión desde que Cuthbertson inventó este modelo o este concepto hasta el Fast Track Surgery, que en 2002 se seguía llamando así. Y esto permitirá entonces un mejor entendimiento de la respuesta al estrés en pacientes quirúrgicos, y esto por supuesto en los 70 años desde Cuthbertson hasta el Fast Track Surgery. La teoría de Cuthbertson empezó en los 30 y la idea de esto es reducir el estrés. Al reducir el estrés, tener menos complicaciones, menos muertes, y por supuesto esto será para cirujanos, pacientes, anestesiólogos, enfermería, personal del hospital, implica mejores resultados alrededor de una cirugía. En esta revisión, el doctor Wilmore, que es un cirujano que trabaja en Boston, decía que utilizando todos estos conceptos de la que él llamado Fast Track Surgery, íbamos a tener una reducción en la morbilidad en cuanto a complicaciones infecciosas, en infartos, en falla renal, de forma muy importante, como pueden ver aquí los porcentajes. Y esta es una tabla en la que viene cómo se podría hacer muchas cirugías utilizando el Fast Track Surgery con una mínima estancia hospitalaria. Entonces, una colistectomía laparoscópica puede ser ambulatoria, una mastectomía o una resección pulmonar en 1 o 2 días, una colectomía en 2 a 3 días, un aneurisma de aorta abdominal, que es una cirugía grandotota, en 3 días. Esto hizo que los cirujanos entendieran mal el concepto que ellos tenían. Ellos trataban de decir, bueno, si hacemos todas estas medidas, es posible que el paciente se vaya a casa en este tiempo. Sin embargo, muchos cirujanos lo entendieron mal, y entonces lo que hacían es que operaban una mastectomía y sin hacer nada de lo que proponía el protocolo, daban de alta a su paciente, porque eso es lo que ellos entendieron, ¿ok? Esto hizo que los pacientes se fueran a casa sin mayores complicaciones en ese momento, pero generó una gran tasa de readmisiones a 30 días al hospital. Es decir, los pacientes iban a casa, se complicaban en casa y regresaban al hospital. Entonces decían, bueno, pues yo sí cumplí con el protocolo Fast Track y el paciente se fue a su casa en menos de un día. Sí, el problema es que regresó muy rápido. Entonces, debido a esta confusión que generó el concepto Fast Track Surgery, se cambió el nombre, como dijimos, a protocolo ERAS. ERAS, las siglas en inglés son Enhanced Recovery After Surgery. Es enhance, que es mejorar, recuperación después de la cirugía, ¿ok? En 2001, estos dos cirujanos, el más alto, Olli Lundqvist, un cirujano sueco, y Ken Fearon, un cirujano escocés que falleció desgraciadamente hace unos años, en un simposio de nutrición en la ciudad de Londres, inician un grupo colaborativo de cuidados perioperatorios. Y esto hace que en 2003 se genere o se inaugure el grupo de estudio ERAS. Esto ha hecho que esto crezca de manera exponencial. En 2010 se forma la sociedad ERAS. Ya existe como tal una sociedad ERAS. Su registro oficial, como dije, fue en 2010 y se implementa el primer programa ERAS en el hospital de Örebro, en Suecia. Aquí está Olli Lundqvist y este es todo su equipo de trabajo. Por supuesto, él en su hospital es el primero en implementarlo, y de ahí sale a todo el mundo esta idea de hacer el protocolo ERAS. Estos son algunos de los congresos que se han hecho en el mundo respecto a ERAS. Por supuesto, inicialmente en Europa eran estos
estos congresos sobre el protocolo ERAS. Estos ya han salido, ya no solo son en Europa, han salido a otras partes del mundo porque ha habido mucho interés en todo el mundo de contar con protocolos ERAS en sus hospitales. Siempre ha habido cierta rivalidad entre europeos y americanos de quién hace las cosas mejor. Bueno, en cuestión del protocolo ERAS fue tan contundente que funcionaba y que era mejor para los pacientes que la Asociación Americana de Cirugía Endoscópica, que es SAGES, lo mismo que AMSE, pero en Estados Unidos, esta asociación americana hizo una publicación en conjunto con los cirujanos europeos para hacer un manual, este libro que ven aquí, sobre protocolo ERAS. Y también es en 2016 cuando se hace el primer simposio latinoamericano, este fue en Argentina, en el que participan centros de países latinoamericanos donde ya se implementa el protocolo ERAS. En este caso, en 2016, Argentina ya tenía hospitales con protocolo ERAS, igual que Colombia, México y Brasil, que son los países que participan en este primer simposio latinoamericano. Ahora, ¿qué elementos componen el protocolo ERAS? ¿De qué se trata el protocolo ERAS? Y viene esta imagen, viene en la página de ERAS y es la que todo el mundo ha utilizado para decir todo lo que implica el protocolo ERAS. Son medidas en el preoperatorio, medidas en el transoperatorio y medidas en el postoperatorio. Vamos a ir platicando algunas cosas de cada una de ellas. Una de las cosas más importantes es que el protocolo ERAS no depende del cirujano, depende de todo el equipo, ¿ok? Entonces, el cirujano siempre será la cabeza en un procedimiento quirúrgico y siempre va a ser el responsable de todos. Pero yo no puedo hacer cirugía sin anestesia, entonces tengo que tener al anestesiólogo ahí porque somos un equipo multidisciplinario. Y enfermería es parte muy importante de este proceso. No solamente en el transoperatorio, ahorita van a ver todas las medidas que hacemos en el pre y en el postoperatorio. Entonces, la enfermera quirúrgica en el transoperatorio, pues me ayudará a lograr algunas de las medidas que se hacen en el transoperatorio. Pero la enfermera de piso tiene un papel fundamental en el protocolo ERAS. La enfermera de piso tiene que entender de qué se trata el protocolo ERAS para poder participar de él y creo que ese punto es la parte más importante que quisiera dejarles en esta plática. Por supuesto, el fisioterapeuta también participa, vamos a hablar un poquito de qué se hace en el postoperatorio y a veces incluso en el preoperatorio, y una parte de auditoría, que cuando hablemos de cómo se implementa el protocolo ERAS, les voy a platicar a qué se refiere esta parte de auditoría, que es muy importante también. Muy bien, ¿qué hacemos en el preoperatorio? Hay que hacer una asesoría preadmisión, es decir, yo le digo al paciente qué es lo que va a pasar durante todo el proceso de su cirugía, desde que llega al hospital hasta que sale del hospital. Esa asesoría es muy importante porque el paciente también tiene que entender de qué se trata el protocolo ERAS y no quedarse con las ideas de tiempos de la abuelita que el paciente operado se tenía que quedar en cama y se tenía que quedar en ayuno y nadie lo mueva y está convaleciente. El paciente tiene que entender que esos conceptos que han permeado por más de 70 años ya son antiguos, ya no es lo que tenemos que hacer con los pacientes y precisamente el que se recupere mejor depende de todas estas acciones. El paciente tiene que entenderlo y tiene que participar y tiene que cooperar con esto mismo. Una de las medidas en el preoperatorio es evitar el ayuno preoperatorio, vamos a hablar de eso, la carga de carbohidratos en el preoperatorio. ERAS dice que no se debe de realizar la preparación intestinal en cirugía de colon. Esto ha generado mucha controversia. Les voy a enseñar algo de la evidencia más reciente de las asociaciones de cirugía de colon y ellos dicen que tal vez sí sea mejor hacerlo. Entonces, ERAS propone que no, para que sea todo más sencillo, pero bueno, pues muchas veces eso queda a juicio del cirujano. La profilaxis para trombos, la profilaxis de antibióticos y no utilizar premedicación anestésica cuando se está utilizando el protocolo ERAS. En cuanto a la asesoría preadmisión, como ya dije, hay ideas tradicionales de recuperación. Tanto el paciente como los familiares creen que el paciente tiene que estar acostado en su cama después de la cirugía y tiene que estar en ayuno y que nadie lo toque y que esté quietecito. Estas ideas siguen estando en la cabeza de pacientes y familiares y desgraciadamente, y se los voy a decir porque así es, de algunas enfermeras también. Entonces, la idea es romper precisamente con estas
ideas tradicionales y que sepan qué es lo mejor que podemos hacer para nuestros pacientes desde el punto de vista de cómo evitar estas cuestiones tradicionales. Hay que hacer una explicación muy clara de todas las medidas diferentes que vamos a hacer, tanto en el pre como en el postoperatorio. Por supuesto, el paciente no participa en el transoperatorio. ¿Y cuál es la justificación? Es decir, ¿por qué estoy haciendo estas medidas diferentes antes de la cirugía y después de la cirugía? ¿Por qué no se tiene que quedar el paciente en ayuno desde la noche previa a su cirugía, que puede comer o puede tomar esta carga de carbohidratos un par de horas antes de la cirugía? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la ventaja de que el paciente cumpla con estas medidas para recuperarse mejor? El ayuno preoperatorio es una situación tradicionalmente indicada. No hay ningún estudio, ningún respaldo basado en evidencia científica que me diga que si el paciente va a estar 8 horas en ayuno, tiene menos riesgo de broncoaspirar, que ese es el temor de darle de comer a un paciente, es el temor a la broncoaspiración. Bueno, no hay ningún estudio científico, ningún reporte que me diga que esto es así. Esta indicación se basa en situaciones anecdóticas. Lo que sucede es que en los principios de la anestesia, cuando los anestesiaban con éter o cloroformo, todas estas cosas que se usaban en los años 1870, 1880, ¿qué sucedía? Que eran tan agresivos que provocaban náusea y los pacientes vomitaban. Entonces, algunos pacientes broncoaspiraban y se morían. Entonces, el anestesiólogo dijo, pues para evitar eso, si el estómago está vacío, pues entonces ya no va a vomitar o vomitará menos. Entonces, no le den de comer al paciente 8 horas antes de la cirugía, para que si le da náusea con el anestésico, pues que sea lo menos posible que vomite y con eso será menos broncoaspiración. Insisto, son situaciones anecdóticas, no hay ninguna evidencia científica que haya demostrado que esto es así. Y justo ahora es al contrario. Les voy a mostrar esta evidencia respecto al ayuno preparatorio y el riesgo de broncoaspiración. En esta revista, que es las revisiones sistemáticas de Cochrane, que son las mejores revisiones del mundo respecto a cada tema, se incluyeron, esta se hizo inicialmente a principios de los 2000 y se actualizó en 2010. Que yo sepa, no hay una actualización más reciente, no ha habido más estudios sobre este tema. Esta revisión incluye 38 ensayos aleatorios controlados que se incluyeron en diferentes análisis. Todos ellos eran adultos sanos y todos ellos iban a ser sometidos a cirugía electiva. Ojo, así tiene que ser el protocolo ERAS. Cirugía de urgencia, algunas cosas se pueden aplicar. En niños no hay mucha experiencia. En adultos con diabetes, con retardo en el vaciamiento gástrico, pues tampoco se puede hacer, porque evidentemente pues no se va a vaciar el estómago en el tiempo que esperamos. Esta revisión de Cochrane demostró que no hay ninguna diferencia en la cantidad de líquido, es decir, el volumen, y el pH gástrico, es decir, la acidez del contenido gástrico, con un ayuno a líquidos acortado, que son darle líquidos 2 horas antes de la cirugía, versus el ayuno estándar de 8 horas, sin diferencia en eventos de aspiración, ni ninguna diferencia tampoco en la evolución final. Entonces, esta revisión de 38 estudios demostró que no pasa nada si les damos a los pacientes una carga de carbohidratos 2 horas antes de la cirugía, en cuanto a eventos de broncoaspiración y en evolución final. Ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas de utilizar esta carga de carbohidratos. Entonces, viene esta gráfica en el que se mide el contenido gástrico en mililitros y está el ayuno acortado, que son las 2 horas de ayuno antes de la cirugía a carbohidratos, a un líquido rico en carbohidratos, versus el ayuno normal de 8 horas. Y si ustedes ven, cuando se hace el análisis de todos los estudios de la tabla, no hay una diferencia real entre el contenido del estómago si el paciente tomó líquidos 2 horas antes versus si el paciente estuvo en ayuno 8 horas antes. El estómago está igual de vacío en las dos situaciones. Ven ustedes aquí que el valor de P no alcanza 0.05, perdón, que sería la significancia estadística. Entonces es exactamente igual desde el punto de vista estadístico en todos estos estudios en los que se hizo esto, la cantidad de líquido que hay dentro del estómago cuando se hace el ayuno acortado versus el ayuno de 8 horas. Lo mismo sucede con el contenido gástrico en cuanto al pH.
tampoco aumenta, tampoco aumenta la acidez, es decir, no disminuye el pH cuando se utiliza una u otra medida, como ustedes pueden ver aquí. Cuando este rombito toca la línea media, eso quiere decir que no hay diferencia significativa. Aquí ven también el valor de P, que no es menor a 0.05. Entonces, no hay una diferencia significativa, incluso cuando hay ayuno acortado a 2 horas, hay una tendencia a que haya una menor acidez en el estómago, aunque como dije, no hay una diferencia significativa, pero si el rombito está de este lado, quiere decir que hay una tendencia a favorecer el ayuno acortado, es decir, el ayuno de 2 horas para tener menor acidez en el estómago. ¿Cuál es la idea del ayuno preoperatorio? Es evitar el ayuno de 8 horas, ¿ok? Se puede dar sólidos 6 horas antes y ayuno a líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía. La idea es darles una carga de carbohidratos en el preoperatorio inmediato, es decir, 2 horas antes de la cirugía, para evitar la resistencia a la insulina. Sabemos, por los estudios de Cuthbertson que les mostré al principio, que el ayuno provoca resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina provocada por el ayuno genera que el paciente durante la cirugía y después de la cirugía tenga hiperglucemia. Incluso podría ser en las primeras horas antes de la cirugía. Y también sabemos, porque lo hemos visto en pacientes diabéticos, que la hiperglucemia se asocia a mayor incidencia de complicaciones infecciosas. Ustedes saben que los pacientes diabéticos tienen más riesgo de tener infecciones cuando tienen cualquier enfermedad asociada o no a la diabetes. Entonces, esta hiperglucemia que provoca más complicaciones infecciosas es secundaria a la resistencia a la insulina que provoca el ayuno. Entonces, si yo evito ese ayuno, voy a disminuir esta resistencia a la insulina. Ese es el concepto teórico del protocolo ERAS de por qué no dejar a los pacientes en ayuno. ¿De qué se trata este asunto de la resistencia a la insulina? Cuando la lesión es muy grave, cuando un paciente sufre un traumatismo muy grave, esta resistencia a la insulina es muy importante para que el paciente sobreviva. El tener hiperglucemia hace que todos los órganos tengan suficiente aporte de glucosa y que pueda ese individuo sobrevivir. Sin embargo, cuando la lesión es controlada, que como puede ser una cirugía electiva, esta resistencia a la insulina y la hiperglucemia que conlleva puede llegar a ser perjudicial. En este momento, cuando la lesión es severa, a nuestro organismo lo único que le interesa es sobrevivir. Si después se infecta, eso no me importa, pero primero quiero sobrevivir. La hiperglucemia es importantísima para esta supervivencia, pero una vez que ya sobreviví y que se mantiene la hiperglucemia, esto puede provocar mayor complicaciones infecciosas. Entonces, cuando tenemos esta lesión controlada, porque tenemos anestesia, porque tenemos analgésicos, porque tenemos antibióticos, esta hiperglucemia puede llegar a ser perjudicial. Y hay una relación directa de la hiperglucemia o de la resistencia a la insulina con complicaciones en el postoperatorio. Este es un estudio muy interesante que se hizo en pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de corazón. La mitad de los pacientes tenían diabetes, la otra mitad de los pacientes no eran diabéticos. A los que eran diabéticos los dividieron en pacientes que tenían hemoglobina glucosilada menor de 6.5, que podría considerarse un control parcial de la diabetes, y pacientes diabéticos que tienen hemoglobina glucosilada por arriba del 6.5%, que serían los pacientes que no están bien controlados al momento en que entran a cirugía. Y lo que hicieron es una técnica muy compleja de cómo medir la sensibilidad a la insulina. Ahora, aquí se empieza a hacer como un trabalenguas, porque la sensibilidad a la insulina es justo el contrario a la resistencia a la insulina. Ya dijimos, si el paciente hace resistencia a la insulina, sube la glucosa. Entonces, si el paciente tiene menos sensibilidad a la insulina, eso va a incrementar la resistencia a la insulina. Es justo el contrario uno de otro. Entonces, lo que se mide, no se mide la resistencia a la insulina, se mide la sensibilidad a la insulina y justo su contrario será la resistencia. Las variables que estudiaron en este trabajo tan interesante fue la relación que tenía la sensibilidad a la insulina y del control glucémico durante la cirugía con la presencia de complicaciones en el postoperatorio. Y van a ver qué resultados tan interesantes.
Los pacientes que tenían hemoglobina, los diabéticos que tenían hemoglobina glucosilada arriba de 6.5 tuvieron una mayor incidencia de complicaciones y esto de manera significativa. Ahora, la manera como se mide esta sensibilidad a la insulina es miligramos kilo minuto que la insulina es metabolizada, o más bien metaboliza la glucosa, digámoslo así. Entonces, por cada miligramo kilo minuto que disminuye la sensibilidad a la insulina, hay mayor riesgo de complicaciones y eso también con P significativa. Entonces, aquí está lo mismo en esta tabla. Esto es la disminución de la sensibilidad a la insulina por cada miligramo kilo minuto, ¿ok? Entonces, de tener complicaciones graves, era 2.2 veces más el riesgo, es decir, 200% más riesgo de tener complicaciones graves conforme iba incrementando la resistencia a la insulina, que es justo el contrario, como ya dijimos. De muerte, 2.3 veces más, ¿ok? De infecciones graves, fíjense qué importante, 5 veces más, prácticamente 5 veces más el riesgo de tener una infección severa conforme va disminuyendo la sensibilidad a la insulina o, como ya dijimos, incrementándose la resistencia a la insulina. Y esto es por cada miligramo kilo minuto. Entonces, aquí son 2 miligramos kilo minuto lo que aumenta la resistencia a la insulina, pues esto será 10 veces más, es decir, 10 veces más el riesgo, 1000% más el riesgo de una infección severa que cuando no hay resistencia a la insulina. Entonces, por eso es tan importante evitar este ayuno en el preoperatorio, porque esta resistencia a la insulina, si la podemos controlar, me va a evitar todas estas complicaciones que vemos aquí. La conclusión de este trabajo es que la resistencia a la insulina en el transoperatorio se asocia a un incremento en el riesgo de complicaciones posteriores a la cirugía. Y esto independientemente de que sean diabéticos. Aún en pacientes no diabéticos, la resistencia a la insulina durante la cirugía se asocia a más complicaciones después de la cirugía. ¿Cómo se hace esta administración de carbohidratos antes de la cirugía? Es decir, evitar el ayuno preoperatorio. Bueno, ¿para qué lo hacemos primero? Y ahorita les digo cómo lo hacemos. Esta carga de carbohidratos en el preoperatorio mantiene el metabolismo en un estado anabólico antes de la cirugía. Es decir, que el paciente se mantenga en un anabolismo, que no inicie el catabolismo que está asociado al ayuno. Esto hace que disminuya la resistencia a la insulina al mínimo y permite un control glucémico en el postoperatorio, incluso sin necesidad de insulina, esto en pacientes diabéticos. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene esta carga de carbohidratos en el preoperatorio. Esta es una revisión sobre el concepto de ayuno preoperatorio, y aquí dice el autor, si este no es un concepto que ya está fuera de tiempo. Hace una revisión sobre los efectos adversos del ayuno en el preoperatorio y él concluye que los ensayos clínicos, los estudios, demuestran que el ayuno aumenta la resistencia a la insulina y que disminuye la fuerza muscular, esto por pérdidas de nitrógeno. Recuerden que cuando el paciente está en ayuno, empieza a utilizar energía de diferentes partes. En un inicio las reservas de carbohidratos, las reservas de grasas, pero cuando éstas se agotan, empieza a utilizar sus reservas de músculo. Y al perder nitrógeno del músculo, evidentemente pierden masa muscular y pierden fuerza muscular. La carga de carbohidratos en el preoperatorio, según estos autores en esta revisión, disminuye la resistencia a la insulina en un 50%, disminuye la sed, el hambre y la ansiedad en el preoperatorio. Todos hemos visto pacientes en el preoperatorio, están ansiosos por la cirugía. Esta carga de carbohidratos los tranquiliza un poco, pero además está demostrado que disminuye la náusea en el pre y en el postoperatorio, probablemente por disminuir esa pH gástrico o aumentar el pH gástrico que dijimos en el estudio de Cochrane. Además, disminuye el vómito y la pérdida de masa magra en el postoperatorio. Todo esto, en esta revisión encontraron todos estos datos. ¿Cómo lo hacemos? La carga de carbohidratos tiene que cumplir con dos características. Permitir un rápido vaciamiento gástrico, es decir, no puede tener lípidos porque los lípidos hacen que sea más lento el vaciamiento gástrico. Entonces, tiene que ser solamente carbohidratos, tampoco tiene que tener proteínas y tiene que tener la suficiente glucosa para inducir la respuesta en la insulina endógena
que permita modificar el metabolismo en la forma deseada. Pues, ¿cómo logro estas dos cosas? Hay una bebida especial que desgraciadamente no tenemos en nuestro país, en Europa se vende y en Estados Unidos también, que tiene 265 miliosmoles por litro, más o menos igual que un jugo denso, que tenga el 12.5% de carbohidratos para que en 400 mililitros tenga 50 gramos. Si tiene 12.5 por 4 son 40. Entonces, por 50 gramos, pues serán 400 mililitros. Y estos 400 mililitros se le dan 2 horas antes de la cirugía, y con eso logramos inducir esta respuesta que estamos esperando y que el estómago se pueda vaciar de manera rápida. Estos son algunos primeros estudios en los que se comprobó esto, independientemente del estudio de cirugía de corazón que les mostré. Y vean en todavía colestectomías abiertas, pero también en reemplazos de cadera, en cirugía colorectal y otro estudio en reemplazos de cadera, cómo los pacientes en el grupo de tratamiento tuvieron un cambio importante en la sensibilidad a la insulina, es decir, aumentó la sensibilidad a la insulina, y eso implica que disminuye la resistencia a la insulina, esto con P's significativas, como pueden ver aquí. Entonces, no solo en el estudio de cirugía del corazón, sino también en cirugía general y en cirugía ortopédica se demostró desde hace muchos años, es un estudio viejito del 2002, que sí hay un incremento en la sensibilidad a la insulina cuando se utiliza esta carga de carbohidratos, a diferencia de los pacientes en quienes no se les da esta carga de carbohidratos en el preoperatorio. Este es un estudio muy grande, un metaanálisis sobre la efectividad de la carga de carbohidratos. Son 21 estudios, casi 1,700 pacientes, y en esta revisión sistemática y metaanálisis evaluaron la resistencia a la insulina, el tiempo que se quedaron los pacientes en el hospital y la presencia o no de complicaciones. Y como ven, en todos los estudios que ellos encontraron y en el que hicieron su análisis, hubo grandes diferencias, en algunos casos las están marcadas en amarillo, de manera significativa, en que sí hubo un incremento en la sensibilidad a la insulina, y en que hubo, en muchos casos, menos complicaciones. En algunos de los estudios, por aquí dice que hay menos complicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que demostraron con este estudio tan grandote es que sí hay una verdadera disminución de la resistencia a la insulina, y vean aquí las complicaciones. ¿Por qué los médicos utilizamos el tiempo de estancia hospitalaria en nuestros estudios? Porque es un marcador indirecto de complicaciones. Si el paciente no se complica, se va rápido a casa. Si el paciente tiene una complicación, se queda en el hospital y hay que resolver esa complicación. Entonces, a veces es muy difícil poder decir quién sí se complicó y quién no se complicó, y si la complicación fue leve o si la complicación fue muy grave. Entonces, una manera indirecta de demostrar que una medida disminuye o aumenta complicaciones, pues es medir el tiempo de estancia hospitalaria. Y en este caso, ustedes vean con estos estudios, aquí lo que midieron, como dije, fue el tiempo de estancia hospitalaria en cirugía abdominal mayor, y vean cómo a los pacientes a los que les dieron carbohidrato se quedaron menos tiempo en el hospital, se quedaron un día menos en el hospital, y esto es estadísticamente significativo. Por eso el rombo no toca la línea media en favor del grupo de carbohidratos. Entonces, los pacientes que se operaron de cirugía abdominal, cuando les dieron la carga de carbohidratos, se quedaron un día menos en el hospital, y esto de manera indirecta lo traslapamos o lo traspolamos a que sea menos complicaciones. Buscando ya el desarrollo de complicaciones quirúrgicas como tal, aunque no hubo una diferencia significativa, como pueden ver aquí, el valor de P no es menor a 0.05, eso hace, por supuesto, este es el resultado de que el rombo toque la línea media. Sí hay una pequeña tendencia a favorecer al grupo de carbohidratos, pero insisto, aquí no hay diferencia significativa, a diferencia del tiempo de estancia hospitalaria, como vimos en la otra gráfica. Las guías europeas de anestesiología, desde 2011, esto tiene 12 años, en México seguimos estando en pañales en protocolo ERAS. Las guías europeas de anestesia ya dicen que para el paciente es seguro recibir una bebida rica en carbohidratos 2 horas antes de la cirugía, y esto es una recomendación grado A.
y dice también que el tomar estos carbohidratos reducen la resistencia a la insulina en el postoperatorio, también es una evidencia importante con recomendación grado A. Entonces, desde 2011 ya sabemos esto y desgraciadamente no se aplica en todos lados. Los americanos son un poco más precavidos cuando hacen sus recomendaciones y exactamente la misma cosa. Desde el 2011, la Sociedad Americana de Anestesia dice que el paciente puede tomar líquidos claros 2 horas antes de la cirugía. En caso de los bebés, pueden tomar leche materna 4 horas antes de la cirugía. Si son bebés que toman fórmula, 6 horas antes de la cirugía, o leche que no sea leche materna, 6 horas antes. Y una comida ligera para los adultos 6 horas antes de la cirugía. Pues ya está en las guías de las asociaciones de anestesia el que se puede utilizar esto sin mayor problema y sin mayor riesgo. Hablando de preparación intestinal, ¿qué es esto de la preparación intestinal? Hace muchos años los cirujanos laxábamos a los pacientes para que el colon estuviera completamente vacío y no se llenara el campo quirúrgico de materia fecal o de contenido intestinal. También se les daban antibióticos por vía oral para que todo ese tubo digestivo, antibióticos que no se absorben, para que todo ese tubo digestivo estuviera libre de bacterias, y se pensaba que con eso íbamos a tener menos complicaciones quirúrgicas. Entonces se hizo desde hace muchos años, se criticó por diferentes asociaciones quirúrgicas si solo era necesario dar el antibiótico oral, si solo era necesario el antibiótico intravenoso, si era necesario dar el laxante y un enema, o solamente el laxante o solamente el enema. Entonces, esto ha sido, como dije desde el principio de la plática, muy controversial y sigue en controversia, y los cirujanos no nos hemos puesto de acuerdo en esto. Estas son las guías de la Asociación Americana de Cirugía de Colon y Recto, que fueron publicadas recientemente, me parece que en 2020, si no tengo mal el dato. Y en estas guías ellos dicen que la preparación intestinal combinada con antibióticos orales es recomendado para cualquier cirugía colorectal. Esta es una recomendación fuerte basado en buena evidencia, y que el hecho de utilizar solamente la preparación intestinal sin antibióticos o solamente antibióticos sin preparación intestinal, pues que no es algo que se recomiende. Aquí dice, no se recomienda, no se recomienda, y lo mismo, solamente enemas en el preoperatorio sin preparación intestinal y sin antibiótico tampoco se recomienda. Entonces el protocolo decía no preparación intestinal, pero la Asociación de Cirugía de Colon y Recto dice sí recomendamos preparación intestinal. Entonces, insisto, es una cuestión controversial. Según esta revisión, la preparación intestinal más antibiótico por vía oral reduce las tasas de infección de sitio quirúrgico, es decir, de infección de herida quirúrgica, reduce la tasa de fuga de anastomosis, de readmisiones al hospital y de estancia hospitalaria. Hace un par de meses operé una colectomía y le pedí a una amiga mía, la doctora Vela, que es especialista ella es cirujana oncóloga y lo que más hace es cirugía de colon. Le pregunté cuál era su idea de todo esto, y me dice, yo sí los preparo con preparación intestinal más antibiótico oral. Entonces, pues la verdad es que, insisto, esto ha estado en controversia, pero la mayoría de los estudios dicen que sí se haga. Este es otro estudio, este es un metaanálisis también, publicado en 2019, muy reciente. 69,000 pacientes comparando preparación intestinal y antibiótico vía oral. En este caso era preparación intestinal más antibiótico versus solamente preparación intestinal. Cuando se utilizaban las dos medidas, preparación intestinal y antibiótico oral, había menos infecciones de sitio quirúrgico, menos fugas de anastomosis, menos mortalidad, menos morbilidad y menos hilio en el postoperatorio. Cuando se comparó preparación intestinal más antibióticos orales versus solamente dar antibióticos orales, esta fue solo preparación intestinal, este es solo antibióticos orales versus la comparación. En este caso no hubo diferencia de infección de sitio quirúrgico ni de fuga de anastomosis, y sí hubo con la comparación menos mortalidad a 30 días y menos hilio en el postoperatorio. Entonces, la combinación es mucho mejor que hacer cada una de estas dos olas en diferentes
formas en la evolución del paciente en el postoperatorio. Y viene también en este trabajo este metaanálisis. Todos estos son los estudios que se analizaron. Y al final viene, como ya aprendimos a leer estas gráficas, el rombo está alejado de la línea media. Esto quiere decir que hay una diferencia significativa en el resultado, y esto en favor de la preparación intestinal más antibiótico por vía oral. Entonces, bueno, eso es específicamente en cirugía de colon, pero como les digo, es muy controversial. En cuanto a profilaxis, antes de la cirugía dar antimicrobianos en todos los pacientes, y esto ha demostrado menor incidencia de infección de herida quirúrgica, aún siendo una cirugía limpia, una hernia o una cirugía plástica, que son cirugías limpias. Es prudente dar antimicrobianos antes de la cirugía a todos los pacientes porque se infectan menos sus heridas. Y como ustedes saben, con el tiempo fuera, este antibiótico se tiene que dar en los 60 minutos antes de la cirugía, y si la cirugía dura más de 3 horas, dar una segunda dosis. Son dosis preventivas. El paciente todavía no tiene una infección, es una dosis profiláctica de antibiótico para disminuir la incidencia de infección de sitio quirúrgico. En cuanto a profilaxis antitrombótica, pues esta se hace de acuerdo al riesgo tromboembólico. Hay una escala que conocemos como escala de Caprini, que mide el riesgo tromboembólico en leve, moderado y severo. La recomendación es poner medias elásticas a todos, y dice medias, no vendas. Las vendas blancas no sirven para nada, mejor no gasten en eso. Si no hay medias elásticas, no le pongan nada al paciente porque no sirven las vendas. Las vendas elásticas podrían funcionar, pero a veces generan demasiada compresión. Y acuérdense que el paciente va a estar dormido y no nos va a decir si le está doliendo la compresión de esas vendas elásticas. Entonces, lo mejor es medias elásticas a todos. Y en pacientes que tengan un mayor riesgo tromboembólico, poner estos zapatitos o los pantalones neumáticos a algunos pacientes, e incluso el uso de anticoagulantes en el postoperatorio inmediato o un poquito más adelante, pero esto, insisto, según el riesgo tromboembólico que tengan de acuerdo a la escala de Caprini. ¿Qué hacemos en el transoperatorio? Esto es sobre todo para anestesia, anestésicos de acción corta, dar anestesia y analgesia epidural. Entonces, que no les sorprenda que el anestesiólogo les pida un catéter epidural y además le va a dar anestesia general. Esto ha demostrado que disminuye la cantidad de anestésico que se utiliza, y además en el postoperatorio se puede utilizar ese catéter epidural para continuar dándole analgésicos al paciente por esa vía. Evitar la sobrecarga hídrica. Esto también es cuestión del anestesiólogo. Antes les daban demasiados líquidos, ahora se controla mucho la cantidad de líquidos que se le da al paciente durante la cirugía, y tratar de mantenerlos normotérmicos, ya sea con un calentador o con soluciones tibias. Las medidas que hace el cirujano, pues es hacer cirugía laparoscópica y evitar el uso rutinario de drenajes. No quiere decir que nunca se utilicen, pero no es todas las vesículas tienen que tener drenaje. Así no funciona. Las que necesiten drenaje se les deja, pero no dejar drenajes de manera rutinaria. La cirugía de mínima invasión, por supuesto, tiene ventajas ampliamente demostradas: menos tiempo de estancia hospitalaria cuando operamos por laparoscopía, menos sangrado, menos dolor, menos infecciones de sitio quirúrgico. Sí, al principio de la laparoscopía había un mayor tiempo quirúrgico, pero eso con la curva de aprendizaje se iguala, y yo les diría que soy más rápido en la actualidad para hacer una colistectomía laparoscópica que una colistectomía abierta, por el simple hecho de no tener que abrir y cerrar la pared abdominal. Eso me hace igualar, gracias a la curva de aprendizaje, el tiempo quirúrgico en los pacientes. Y por supuesto que para algunos pacientes es importante, no para todos, el efecto estético de no tener una herida enorme a la mitad del abdomen, y sí tener pequeñas heridas que tienen un efecto estético más agradables para el paciente. En cuanto a los drenajes, evitar el uso rutinario de drenajes, porque esto implica, está demostrado en muchos estudios, mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico, y por supuesto el paciente no se va a casa hasta que no se le quite el drenaje. Entonces esto incrementa los tiempos de estancia hospitalaria injustificadamente. Dice uso rutinario. Si está justificado utilizar un drenaje, el cirujano lo deja, y si el paciente se tiene que quedar más tiempo en el hospital, pues así será,
por seguridad de ese paciente. Si se van a dejar, lo importante es quitarlos lo antes posible y de preferencia no utilizar drenajes abiertos tipo el Penrose, de utilizar drenajes cerrados a succión. Esto también ha demostrado disminuir el riesgo de infecciones de heridas. Entonces, en la medida de lo posible, recomienden al cirujano, ya cuando les pida un drenaje, pidan un drenaje cerrado a sección y recomienden al cirujano que utilice ese drenaje. Por supuesto, sin entrar en controversia, si el cirujano es necio y vive todavía en la era de la prehistoria y quiere dejar un Penrose, dejen que el cirujano ponga el Penrose. Eso, pues ahora sí que esa es decisión de él. Acciones en el postoperatorio. Dejar el catéter epidural para utilizar analgesia epidural. Esto hace que el paciente necesite menos opioides. Aquí viene también. Y al necesitar menos opioides, tenemos menos íleo en el postoperatorio. Está demostrado que todos estos medicamentos disminuyen el movimiento intestinal y eso hará que el paciente no pueda comer de manera temprana y se tenga que quedar en el hospital más tiempo hasta que se resuelva ese íleo en el postoperatorio. Entonces, el hecho de dejar analgesia epidural nos ayuda en esto. No dejar sondas nasogástricas de rutina, quitar rápidamente sondas y catéteres, evitar en el postoperatorio, esto sí ya me toca a mí y no al anestesiólogo, evitar la sobrecarga hídrica, pero también podrá ser cuestión que ustedes me digan, oiga doctor, el paciente ya lleva 2 días de operado y sigue con las soluciones a 125 por hora y ya está comiendo. Yo no me di cuenta, afortunadamente enfermería se dio cuenta y entonces bajamos las soluciones. Entonces esta es parte muy importante y en donde pueden ustedes también participar con el equipo quirúrgico. La profilaxis de náusea y vómito, siempre dar medicamentos para evitar náusea y vómito, porque eso por supuesto va a hacer que el paciente no pueda comer rápidamente y lo va a mantener más tiempo en el hospital. Nutrición oral temprana, esta parte es muy importante y seguimos con la idea de que el paciente que está operado no puede comer, tiene que estar en ayuno y si la cirugía es cirugía gastrointestinal, va a estar en ayuno a veces hasta 3 o 4 días. Entonces, eso ya no se debe de hacer. La nutrición oral temprana ha demostrado mejores resultados. Y esta nutrición oral temprana, junto con la movilización temprana, el no utilizar opioides, va a estimular la motilidad del tubo digestivo. Utilizar analgésicos orales y no opioides también para estimular la motilidad gastrointestinal. La movilización temprana, por favor, permitan que los pacientes se muevan, caminen el mismo día que llegan a su habitación. Esto favorece todo esto que estamos diciendo. Si el paciente está acostado en su cama todo el tiempo, no se estimula la motilidad gastrointestinal, empiezan a perder masa muscular, etcétera. Entonces, esta movilización temprana, esto depende completamente de que ustedes lo favorezcan y no decirle al paciente, no se pare, ¿no? Se tiene que quedar acostado, etcétera, ¿no? Hasta que no venga el doctor y les diga. Si el doctor, en mi caso yo pongo en mis indicaciones desde que salgo de quirófano, permitir que el paciente camine. Entonces, si el doctor ya lo indicó, ustedes favorezcan esta movilización temprana, por supuesto vigilada, que el paciente no se vaya a marear, etcétera, pero favorezcan esta movilización temprana porque es parte muy importante de los buenos resultados de la cirugía. La auditoría, ahorita les voy a platicar de qué se trata. Me voy a ir un poquito porque ya me tardé mucho, aunque empecé tarde, ya me tardé mucho. Este es sobre ayuno en el postoperatorio. Son pacientes, 830 pacientes, en quienes se les inició nutrición después de 24 horas después de una cirugía gastrointestinal. Como les dije, habitualmente se indica 4 días de ayuno después de una cirugía gastrointestinal para evitar fugas de anastomosis. Entonces, en este trabajo vieron qué les pasaba a los pacientes si les daban de comer 24 horas después de la cirugía o dejarlos en ayuno. Las variables que midieron fue dehiscencia de anastomosis, morbilidad infecciosa, todas las infecciones de sitio quirúrgico, neumonía, etcétera, el tiempo de estancia hospitalaria y la mortalidad. Y vean qué interesante en este trabajo. Este es el riesgo relativo combinado de dehiscencia de anastomosis, de todas las infecciones, de vomitar y de morirse si se daba de comer a los pacientes en las primeras 24 horas o se les dejaba en ayuno. Y déjenme hacer esto un poquito más grande. Vean la dehiscencia de anastomosis
disminuye prácticamente a la mitad cuando le damos de comer a los pacientes. Las infecciones se reducen en un 30% cuando le doy de comer rápido a los pacientes. Y la mortalidad disminuyó también, aunque esto sin tener significancia estadística. Entonces, les va mejor a los pacientes cuando le damos de comer temprano. Esta es la misma información, simplemente vista en este tipo de gráfica. Para dehiscencia de anastomosis, para infecciones y para muerte, se favorece la nutrición temprana. Por supuesto, si el paciente no come, si está en ayuno, pues entonces no va a vomitar. Entonces, el único parámetro a favor de dejarlos en ayuno es que no vomitan, pero todas las demás complicaciones están protegidas con esta nutrición enteral temprana. La verdad es que yo prefiero que el paciente vomite una vez a que tenga una dehiscencia de anastomosis o que se muera, ¿no? Entonces, evidentemente es mucho mejor esta medida. Me lo voy a brincar porque es un estudio más largo de explicar y ya tenemos poco tiempo. Evidencia de beneficios del protocolo ERAS. ¿Qué sucede cuando utilizamos el protocolo ERAS? Este es un estudio sobre procedimiento de Whipple, la pancreatoduodenectomía, y vean cómo en cuanto a complicaciones, en estos 4 estudios que se incluyeron en este trabajo, sí hay una diferencia significativa en favor del grupo experimental, es decir, en favor del grupo en quienes se utiliza el protocolo ERAS, menos complicaciones en este procedimiento tan grande como puede ser el procedimiento de Whipple. Otro estudio de cirugía pancreática que incluyó 10 trabajos. El protocolo ERAS disminuye estancia hospitalaria, morbilidad, disminuye costos, sin aumentar, que este era el miedo de utilizar el protocolo ERAS, sin aumentar readmisiones y sin incrementar la mortalidad de los pacientes. Ya hay evidencia de protocolo ERAS en cirugía bariátrica. Este es para gastrectomías en manga por laparoscopía. Y vean cómo el tiempo de estancia hospitalaria, el índice de admisión hospitalaria y el tiempo de estancia hospitalaria es menor cuando se utiliza el protocolo ERAS y en ambos casos con diferencia significativa. Además, utilizando el protocolo ERAS, el costo total por paciente se disminuyó. Vean, $14,000 de Nueva Zelanda contra 15,000 y esto con P significativa. Entonces, menos costos y menos complicaciones. Este es muy interesante y este sí me voy a detener en platicárselos un poquito. Es un estudio muy interesante. Son 3 grupos de 30 pacientes subsecuentes en un solo hospital, de acuerdo a cómo fueron implementando el protocolo ERAS. Entonces, hoy decidimos, vamos a implementar el protocolo ERAS y entonces empezamos, ¿no? Los primeros 30 pacientes, ¿cómo nos fue? Los segundos 30 pacientes, ¿cómo nos fue? Y los terceros 30 pacientes, ¿cómo nos fue? Y cómo fue cambiando esto de acuerdo a cómo íbamos implementando cada vez más el protocolo ERAS. Fíjense qué interesante. El tiempo de estancia hospitalaria en los primeros 30 pacientes, pues fue un poquito más alto. Aquí iban desde los 4 hasta los 10 días, pero aquí está la gráfica del promedio. A los segundos 30 pacientes, conforme fueron incrementando el cumplimiento del protocolo ERAS, pues esto siguió bajando aún más. Y en los últimos pacientes, el promedio ya fue de 4.5 días, cuando al principio era el promedio de 8.5 días. Entonces vean cómo va disminuyendo el tiempo de estancia hospitalaria conforme van cumpliendo con el protocolo ERAS. Aquí fue el porcentaje de cumplimiento, este es 100% de cumplimiento, 90%, 80%. Entonces, al principio, pues no cumplían mucho con el protocolo ERAS, aquí el 60%, y los primeros 30 pacientes cumplían con el 75% del protocolo ERAS. Conforme fueron incrementando el cumplimiento del protocolo ERAS hasta los 60 días, pues la estancia hospitalaria bajó. Y conforme se incrementó aún más, hasta un 90 y tantos %, pues por supuesto que el tiempo de estancia hospitalaria también se disminuyó. Entonces, esto es la verdadera cirugía rápida, no el dar de alta al paciente rápidamente, sino cumplir con todas estas medidas para que entonces la cirugía sea rápida. Esta es la misma gráfica vista las dos juntas. Este es el tiempo de estancia hospitalaria y este es el cumplimiento del protocolo ERAS. Entonces, conforme se va cumpliendo más con el protocolo ERAS, hasta un 100%, el tiempo de estancia hospitalaria va bajando, como lo ven aquí. Y además, las complicaciones que tuvieron estos pacientes, además de ser menos frecuentes, fueron menos graves. Esta es la clasificación de Clavien-Dindo de complicaciones quirúrgicas. Estas son las complicaciones más graves. Entonces, vean, los primeros 30 pacientes tuvieron 56% de complicaciones.
los segundos 30 pacientes 43% y los terceros 30 pacientes solamente 9.4%. Ven la diferencia de 50% a 10%. Pero además, ninguno de los pacientes del grupo 3 tuvo complicaciones graves. Tuvieron complicaciones leves, como pueden ver aquí. Entonces, sí hay un cambio significativo, sí hay evidencia de que funciona el protocolo ERAS. ¿Cómo se implementa y cómo se audita el protocolo ERAS? Este es el plan. Se empieza la preparación en el hospital, se hace un seminario, luego se hace un taller. En este seminario se dan las estrategias para implementar el protocolo ERAS, después cómo se va a hacer localmente en mi hospital el protocolo ERAS después de un taller, luego viene otro taller, cómo empezar a utilizar el protocolo ERAS, otro seminario para ver cómo nos fue, reportar los resultados, otro taller para ver cómo se audita el protocolo ERAS y por último un último seminario para ver cómo nos fue con toda la experiencia y cómo planear para el futuro cómo vamos a hacer nuestro protocolo ERAS. La asociación ERAS tiene un software interactivo en línea. Entonces, esto facilita y monitorea el cumplimiento del protocolo ERAS. Yo voy metiendo todos los pacientes en una base de datos en la computadora. La asociación ERAS me da esta base de datos y entonces yo voy metiendo ahí los datos de todos los pacientes. Esto me va a permitir un control de calidad de la atención quirúrgica, analizar mis resultados y, por supuesto, si el personal del hospital, cirujano, anestesiólogo, enfermera, fisioterapeuta, hasta los camilleros, caray, a todo el mundo le emociona ver que estamos teniendo mejores resultados en el hospital, pues eso va a motivar para que el hospital siga haciendo el protocolo ERAS y tengamos los buenos resultados. Estos son ejemplos de este software. Entonces aquí el tipo de cirugía, qué cirugía fue, si fue laparoscópica, si dejaron un drenaje, etcétera, ¿no? Todo lo que dijimos que se evalúa en el protocolo ERAS. Y una vez que yo metí todos los datos, pues entonces el sistema me da unos resultados. ¿Qué tanto estoy cumpliendo con el protocolo ERAS? Pues al principio un 50%, luego un poquito más, luego así más o menos, y vamos viendo con fechas, y en promedio el hospital está cumpliendo con un 81%. Esto ha hecho que los pacientes tengan menos infecciones de herida, menos náusea y vómito, menos retención urinaria, etcétera. Y el tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, este software nos ayuda precisamente a ver cómo estamos haciendo las cosas y analizar nuestros propios resultados. Incluso se puede comparar los resultados con otros hospitales. Entonces, por ejemplo, aquí la educación preadmisión del paciente, pues no lo cumplen en este hospital en el 20%. Sin embargo, la carga de carbohidratos no la hacen en el 14%. Dar profilaxis antibiótica antes de la incisión, pues lo están haciendo prácticamente en todos los pacientes. Entonces, aquí yo puedo ver en qué es en lo que estoy más débil y en qué es en lo que estoy más fuerte. Esto no tengo que reforzar porque ya se está haciendo, pero dar esta educación preadmisión al paciente, pues estoy fallando aquí en esta parte. Entonces, el sistema nos permite analizar todas estas situaciones. Y precisamente lo que dice la asociación ERAS, si yo voy incrementando el cumplimiento del protocolo ERAS, eso va a hacer que disminuya la estancia hospitalaria y, como ya dije, la estancia hospitalaria es un medidor indirecto de cómo estamos en cuanto a complicaciones en el hospital. Entonces, una manera indirecta de decir, si uso el protocolo ERAS, tengo menos complicaciones. Eso significa recuperación postoperatoria mejorada. Les dejo el video de promoción de Acapulco, donde tendremos nuestro 31 Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica. Todo el mundo conoce el bellísimo puerto de Acapulco con todas las ventajas turísticas que nos da, las playas increíbles, las vistas increíbles, las puestas de sol. Todo el mundo sabe de las maravillas de Acapulco, y este es el centro de convenciones donde va a ser nuestro congreso. Está juntito a un hotel, es una misma construcción, digamos, el hotel y el centro de convenciones, que tiene pues todas las instalaciones necesarias para que la pasemos muy bien durante el congreso. Y las instalaciones del centro de convenciones, que es gigantesco, vamos a tener muchísimo espacio para poder tener nuestro congreso. Le caben hasta 20,000 personas a este centro de convenciones, así que pues creo que va a ser una experiencia padrísima. Y la gran sorpresa que les tengo es que la semana antepasada hice un convenio con la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica,
y nuestro 31 Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica va junto con el tercer Congreso Mexicano de Cirugía Robótica. Entonces, además de todo lo que vamos a tener de la laparoscopía, vamos a ver muchísimas cosas de robótica. Tengo incluso, todavía estoy negociando eso con las casas comerciales, pero existe la posibilidad de tener los 4 diferentes robots que existen en el mundo, tenerlos los 4 en el Congreso de AMSE y de AMSIR, y que puedan conocer estas plataformas robóticas. En México solamente tenemos puedo decir la marca ni modo, solamente tenemos el Da Vinci. Ya Da Vinci confirmó que viene al Congreso, y hay otras 3 marcas, la de Medtronic, la de Johnson Johnson y una compañía nueva que se llama, el robot se llama Versius. Vamos a tener las 4 plataformas, o por lo menos eso estoy negociando hasta ahorita. Son muy difíciles con los dineros las compañías, pero estoy tratando de convencerlos de tener las 4 plataformas robóticas en el Congreso para que las conozcan, incluso que puedan en un momento dado utilizar los simuladores que tenemos de cirugía robótica. Así que pues creo que esto le da un gran plus al Congreso. El hecho que 2 asociaciones grandes vayamos en conjunto a un Congreso, pues va a hacer que sea un Congreso mucho más grande, mucho más atractivo, mucho más interesante, con pláticas sobre robótica que probablemente no eran muchas durante mi Congreso. Pues creo que juntando ambos Congresos tendremos mucho más cosas de cirugía robótica, y eso, por supuesto, hará que sea mucho más atractivo para todos ustedes. Dejamos un momentito para preguntas, y les dejo ahí mi correo para quien, si no tienen tiempo a hacer preguntas, que me puedan mandar cualquier Así pregunta. Muchas gracias, y pues empezamos con la sesión de preguntas, si está de acuerdo, es. maestra. Sí, sí, claro que sí, doctor, y muchas gracias. Hay muchas felicitaciones igual. Excelente tema, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es Y que hay yo muchas preguntas. empecé a ver esta cosa del protocolo ERAS por mi formación en nutrición clínica. Como les comenté, yo tengo también una maestría en nutrición clínica y me dedico a eso en el hospital. Soy el jefe del departamento. Entonces, pues este interés en nutrición clínica me fue llevando también al interés en el protocolo ERAS. Y por supuesto hay muchas cosas en nutrición que se pueden hacer, pero hay muchas cosas en cirugía, en enfermería, con los fisioterapeutas, que se pueden hacer también para favorecer que la recuperación de estos pacientes sea mejor. Así es, muy bien. Sí, Muy hay bien. bastantes preguntas, sí. Sí, hay varias preguntas, no lo vamos a atiborrar mucho de preguntas porque... Todas las que quieran, aquí estoy, así que aprovechenme. Pero qué bueno que nos dejó su correo por si acaso quedan algunas preguntas pendientes. Claro que sí. Pregunta Guadalupe Miramontes, dice, un gusto escucharlo nuevamente en FEMEC porque el paciente del protocolo ERAS no debe de tener medicación preanestésica. Saludos desde Nayarit. Es la misma idea de no darles opioides o disminuir la cantidad de opioides. A los anestesiólogos no les gusta no dar medicación preanestésica porque esa medicación preanestésica mantiene al paciente un poco más cómodo y más tranquilo y más calmado. Pero desde el punto de vista de hilio en el postoperatorio, estos medicamentos incrementan ese hilio. Entonces, la verdad es que eso sí, yo sí le permito a mi anestesiólogo que lo haga porque el paciente entra mucho más tranquilo al quirófano, y la verdad es que no son dosis tan altas como para que tengan este hilio en el postoperatorio. Entonces, probablemente sea una de las medidas más flojas que tiene el protocolo ERAS, una indicación que no tiene mucha justificación, pero la idea era eso, tener un menor hilio en el postoperatorio. Acuérdense que estas medidas las hace un grupo de europeos. La medicina en Europa es medicina socializada. Es muy diferente a la medicina en México. En México tendemos a apapachar a nuestros pacientes. En Estados Unidos y en Europa no es así, ¿no? Es pues un poco, viene el 343 y lo vamos a operar de esto y listos, ¿no? Nosotros tendemos a ser un poquito más apapachadores, y por eso esa indicación de estas asociaciones europeas para ellos es un poco más válida que para nosotros. Para nosotros no hace tanto sentido por eso, ¿no? Bien, gracias, doctor. Rocío Miramontes dice también, en 2 horas se vacía completamente la fórmula. ¿No hay peligro de aspiración? Exacto, esa es la idea. En un estómago sano, en 2 horas debe estar vacío el estómago. Es más, aquellos que en algún momento dado estudiamos fisiología gastrointestinal,
Después de comer una comida normal, se supone que en 2 horas debe de estar vacío el estómago. Cuando hacemos estudios de vaciamiento gástrico, así debe de ser. Para evitar ese retraso en el vaciamiento, por eso solamente proponemos una carga de carbohidratos. Los lípidos sí retrasan el vaciamiento gástrico. Y les voy a dar un ejemplo que les va a hacer mucho sentido. Todo el mundo ha comido sushi o pescado, que no tiene tanta grasa. Después de 2 horas de haber comido sushi ya nos da hambre otra vez. Pero échense un filetazo, ¿no? Un bistec entero, ¿no? Con papas fritas y con todo eso, no les va a dar hambre hasta la cena, porque el estómago tarda más tiempo en vaciarse. Entonces, de ahí viene un poquito esa idea de no incluir lípidos en esta carga de calorías, que sean solamente carbohidratos, para favorecer el rápido vaciamiento gástrico. Y sí, se vacía el estómago, como vieron en el estudio, son los mismos mililitros que hay en una y en otra situación. Sí. Isabel Camacho nos pregunta, ¿se puede adaptar algún preparado rico en carbohidratos? ¿Con qué antibiótico se inicia? Me imagino que es la profilaxis. La profilaxis. Sí, bueno, son 2 preguntas ahí. ¿Qué uso yo? Porque en México no hay este producto. Este preparado. Dije que no iba a decir marcas, pero bueno, pues ni modo, voy a tener que decir el néctar de mango de la marca de Jugos de México. Ese tiene en 400 mililitros, tiene 50 gramos de proteína. Así es. Entonces, véanlo, busquen una lata de néctar de mango de Jumex y van a ver cómo tiene esas cantidades. Entonces, dije que no iba a decir marcas, ya la dije, de modo, no me dan mochada en Jumex. No pasa nada. Pero sí, la cantidad de carbohidratos que tiene el néctar de mango es similar a la carga de carbohidratos de los compuestos que hay en Europa y en Estados Unidos. Yo espero que pronto tengamos estos compuestos y que los podamos utilizar. Lo pueden preparar también, se puede preparar con maltodextrina en polvo, poniéndosela al agua, pero no sabe rico. La verdad es que a los pacientes no les gusta. Entonces, yo prefiero darles pues, su juguito de mango. Están felices de la vida con jugo de mango, se lo toman y entran a cirugía 2 horas después. El Ensure es muy alto en carbohidratos. En carbohidratos también y en lípidos. En lípidos es muy alto. Entonces, y eso es lo que se debe de evitar. Exacto, pero la misma casa comercial que hace el Ensure también hace unos líquidos ricos en carbohidratos, pero solo hay en Estados Unidos. La segunda pregunta era el antibiótico. Generalmente está recomendado una cefalosporina de 2ª o 3ª generación antes de las cirugías. Muy bien. Otra vez Lupita Miramontes dice, tengo dudas sobre los zapatos o medias neumáticas. La pregunta es, ¿son similares a la terapia de compresión venosa? Es eso, exactamente, es compresión neumática. Hay unos que solamente están en el pie y hay unos que están en la pierna y en el muslo. Entonces, si el paciente tiene mucho riesgo de trombosis, usamos las que incluyen pierna y muslo. Si el paciente tiene un riesgo moderado, utilizamos solo las que están en el pie. Y si el paciente tiene un riesgo mínimo, con las medias elásticas es suficiente. Por supuesto, esto va también en base a la economía del paciente, ¿no? El paciente es el que paga eso. Entonces, si no hay tanto riesgo, pues no pagar las grandototas. Si sí hay riesgo, pues vale la pena pagar las grandotas. Y pero es eso mismo. Evitar totalmente la venda normal, porque sí, ahí sí hay muchos estudios que en vez de beneficiar, generan mayor problema. Exactamente. Y muy interesante lo que acaba de decir. Las medias elásticas que son a la rodilla son igual de efectivas que las que dan al muslo. Y a veces las que dan al muslo las doblamos para ponerle la placa del cauterio. O las doblamos porque le van a operar la pelvis al paciente, entonces pues para que no se manche. El doblar las medias incrementa la presión e incrementa el riesgo de trombos. Entonces siempre prefieran las medias elásticas que llegan solo a la rodilla, porque son igual de efectivas que las que llegan al muslo y nadie se las va a estar bajando, ni doblando, ni nada. Se las dejan ahí en paz. Porque he visto muchas veces que las doblan y ustedes fíjense cómo cuando las doblan y luego las bajan, se les queda la media marcada en la piel porque genera un anillo que tiene más presión y eso incrementa el riesgo de trombosis. Entonces, prefieran siempre medias a la rodilla. Carolina pregunta, en el postoperatorio, ¿cuál sería el tiempo recomendable para iniciar la dieta vía oral? Dice, ¿y aún es correcto iniciar la nutrición oral temprana con líquidos o puede incluir alimentos de consistencia más sólida? Depende un poquito de la cirugía, ¿no?
La nutrición enteral, el concepto de nutrición enteral temprana es para cirugía gastrointestinal, es decir, para pacientes que tienen una anastomosis intestinal. A esos pacientes, lo ideal es iniciarles la nutrición en las primeras 24 o 48 horas. Todos los cirujanos van a temblar porque su paciente está comiendo y tiene una anastomosis intestinal. Ya les mostré cómo la nutrición enteral temprana incluso disminuye el riesgo de fuga de anastomosis. Pero bueno, es difícil que a los cirujanos hacerlos cambiar de opinión. A quien más trabajo me cuesta convencer es precisamente a mis colegas cirujanos. Pero bueno, eso es para cirugía gastrointestinal. Pero si el paciente está operado de la vesícula, en el que no hay una anastomosis intestinal, o está operado del apéndice, o está operado de juanetes, pues puede comer el mismo día, no le va a pasar nada y puede comer comida. El hecho de que les demos primero líquidos y luego comida es para evitar que si van a vomitar, que vomiten algo sólido, que mejor nada más vomiten líquido, ¿ok? Pero si el anestesiólogo puso un medicamento antiemético, no utilizó opioides, el paciente está caminando, estamos haciendo todo lo que incluye el protocolo ERAS, el paciente puede comer de manera temprana. Cuando empecé a hacer esto en el hospital, la enfermera de piso me hablaba acusando al residente y me decía, es que doctor, el residente puso malas indicaciones y puso que el paciente podía comer dieta normal, ni siquiera dieta blanda, dieta normal, y que se parara a caminar. Y entonces le dije a la enfermera, no la puso la indicación el residente, la puse yo, y por favor así que sea, que le suban ahorita de comer comida normal y por favor que se levante a caminar. Con el tiempo las enfermeras conocieron el protocolo ERAS y en el hospital, cuando son mis pacientes ya saben que así es. Habrá otros pacientes de otros médicos que les dicen que se queden acostaditos y todo. Hay que ir convenciendo a la gente poco a poquito. Pero sí, mis pacientes comen comida normal el mismo día de la cirugía. Es decir, si los operé a las 10 de la mañana y acabé a las 12, a las 2 de la tarde ya les traigo una charola con dieta normal. Y el 95% de ellos comen sin náusea ni nada. Pues la verdad es que sí funciona, pero es el conjunto de todo lo que hace que funcione. Si no, no funciona. Así es. Muy bien. Doctor, ¿tiene algún hospital de éxito? O sea, porque el protocolo ERAS, como lo vemos, tiene muchas bondades. Hospitales de éxito, porque aquí nos pregunta Bernardo, ¿en alguna institución u hospital público manejan el protocolo? Sí. El primer hospital que manejó el protocolo ERAS en México, de todos los hospitales en México, fue el Hospital Civil de Guadalajara. ¿Qué sucede? Que desgraciadamente el protocolo ERAS, la auditoría del protocolo ERAS cuesta y no es barata. Entonces, lo que pasó con el Civil de Guadalajara es que empezaron a pagar por la auditoría, la dejaron de pagar, entonces si la dejas de pagar, pues ERAS ya no te cuenta como hospital ERAS. Entonces lo siguen haciendo en el Civil de Guadalajara, pero ya no aparece dentro de los hospitales ERAS. En la actualidad sé que el INCAN lo está haciendo y con muy buenos resultados. No estoy seguro si algún otro hospital público lo esté haciendo. Hospitales privados que yo sepa, ninguno lo está haciendo, porque el hecho de contratar la auditoría implica incrementar gastos, implicaría también incrementar pues, lo que le cobra el paciente privado al paciente. Y desgraciadamente no hemos entendido las grandes ventajas que tiene esto, ¿no? Entonces, he dado esta plática a directores de hospitales, en diferentes congresos, a anestesiólogos, a cirujanos, y desgraciadamente todo el mundo dice, pues sí, está padrísimo todo, pero la frasecita que siempre oigo al final es, yo lo he hecho diferente toda mi vida y me ha funcionado. Y entonces, pues ahora sí que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Cuesta mucho trabajo convencerlos. Es más fácil cuando hablo con residentes y con cirujanos jóvenes que tomen esta iniciativa y que lo empiecen a hacer con sus pacientes, pero bueno, pues este fruto lo vamos a ver en algunos años, ahorita no. Sí, bueno, aquí aclaramos nada más, el INCAN es el Instituto Nacional de Cancerología y efectivamente aquí a Veracruz nos vinieron a dar este protocolo ERAS ellos, el INCAN. Sí, ellos lo están haciendo y con buenos resultados. Sí, con muy buenos resultados. De hecho, así nos les plantearon, una práctica exitosa, el protocolo ERAS. Ya la última pregunta, doctor, para terminar mi participación. Todas las que quieran. El protocolo ERAS, ¿qué implementación ha tenido en pediatría en su hospital? Pregunta. La respuesta es no sé. La verdad es que no sé.
Yo no opero niños, entonces, pues la verdad es que no sé. Sé que algunos cirujanos de vanguardia sí están haciendo algunas cosas del protocolo ERAS, pero como no está descrito para niños desde un inicio, entonces, pues los pediatras no se subieron al barco. Yo creo que cada vez los residentes, por lo menos en México, para hacer cirugía pediátrica primero rotan en pediatría y generalmente los pediatras tienen un poquito más esa idea de que el paciente no tiene que estar tanto tiempo en ayuno por las cuestiones de crecimiento y desarrollo. Entonces, pues al ser pediatras de formación, los cirujanos pediatras tienen también esa idea de que pues no van a dejar al paciente tanto tiempo en ayuno, etcétera. Pero la verdad es que no sé. No, en el hospital donde yo estoy hacen algunas cosas, pero no podría contestar esa pregunta pues de manera cierta. Bien, muchas gracias, doctor. ¿De qué? Al contrario. Más preguntas. Comentarios ahí más que nada de que comenta Sonia que los cirujanos ya están en su rutina, doctor. Están en su Ajá. rutina y es muy difícil hacerlos cambiar. Sí, la verdad es que sí. A ver, a mí me ha pasado muchas veces, bueno, afortunadamente ya no, no, es algo a lo que ya no opero tanto, pero por ejemplo en cirugía de trauma, ¿no? Un paciente al que le dan un balazo. Y estoy yo tan metido en lo que tengo que hacer de la cirugía que se me olvida, por ejemplo, una cosa muy sencilla a estos pacientes, que es ponerles una sonda de yeyunostomía durante la cirugía, ¿no? Y es una recomendación que se hace porque es mucho más fácil alimentar al paciente después de la cirugía. Estoy yo tan inmerso en la cirugía que se me olvida poner la sonda, ¿no? Entonces, si en ese momento una enfermera me dice, doctor, ya tengo su sonda de yeyunostomía, pues me voy a acordar en ponerla, ¿no? Pero sí, a veces estamos tan metidos en tantas cosas que se nos olvida un poco todo lo que podemos hacer además para el paciente, ¿no? Veo aquí Marisabel Camacho que pregunta, ¿solo se puede para pacientes programados el protocolo ERAS o se puede en pacientes de urgencia? Sí se puede hacer en protocolos de urgencia. Ya existe la guía de ERAS para pacientes en cirugía de urgencia. Evidentemente en el preoperatorio hay poco que podamos hacer. En el transoperatorio sí se puede aplicar y en el postoperatorio pues es lo mismo, ¿no? Darles de comer temprano, etcétera. Entonces sí se puede hacer, es menos efectivo, pero sí se puede hacer y ya existen. Si se meten a la página de ERAS, se pueden meter, pueden ver ahí las guías ya para pacientes en urgencia. También Marisabel Camacho me dice de becas. Ya le ofrecí al FEMEC y voy a aprovechar para hacer más promoción al Congreso. Todos los miembros del FEMEC, perdón, tienen el curso pre-congreso gratuito con el pago de su inscripción al Congreso. El pago de la inscripción al Congreso es de 1,000 pesos. Los 100 primeros, las o los 100 primeros que se inscriban al Congreso van a tener la beca al pre-congreso de FEMEC. Solamente tengo 100 lugares porque el salón no caben más de 100, por eso está limitado a 100. Entonces, con los 1,000 pesos de inscripción, están inscritos inmediatamente al curso pre-congreso de enfermería y técnicos en cirugía endoscópica y, por supuesto, tienen el acceso a todas las actividades del Congreso, a las pláticas, a los eventos sociales, que por cierto vamos a hacer ahí un concierto de clausura padrísimo, así que tienen acceso a todo esto. Los del 101 en adelante, pues tienen acceso a todo el Congreso, pero ya no al curso pre-Congreso. Entonces, para que se inscriban de una vez al Congreso y tienen el pre-Congreso gratis. No como tal una beca, pero sí el pre-Congreso de manera gratuita a los 100 primeros. Y la otra cosa que les comenté hace 2 semanas, es que tengo ya la autorización del hotel para que sean habitaciones cuádruples. Eso quiere decir que cada habitación, cada noche en la habitación cuádruple cuesta 750 pesos. Entonces, si se quedan en el hotel sede, van a ahorrar un dineral en transporte, porque el transporte en Acapulco no es tan barato. Entonces, van a ahorrar un dineral en transporte y se quedan en el mismo hotel donde estamos todos los del Congreso para las actividades sociales, para todo. Y la verdad es que es un precio muy bueno, 750 pesos por noche. Ya vieron en el video, pues qué padre está el hotel, la calidad que tiene de sus instalaciones, restaurantes, etcétera. Entonces, pues creo que vale la pena aprovechar
no solo el costo tan bajo de un congreso de cirugía endoscópica, de cirugía robótica y que tengan el curso precongreso, sino además precios muy atractivos en cuanto a la hotelería, que también es parte muy importante para que no se vaya tan alto el costo del congreso. Muy bien. Bueno, pues les esperamos, ¿eh? Les esperamos a todo nuestro público. Ahí los espero. Aquí pregunta María Aguayo, ¿qué tipo de valoración se hace a un paciente postquirúrgico en recuperación? Generalmente utilizan los anestesiólogos una escala que, si mal no recuerdo, es de Alvarado. Corríjame alguien si sabe. Hay una escala de recuperación post-anestesia que va del 1 al 10, y entonces ellos lo hacen. La vez que el cirujano, ¿la de qué? Aldrete. Aldrete, perdón, no Alvarado. Alvarado es la de apendicitis, la de Aldrete, la escala de Aldrete. Los dos son médicos mexicanos que hicieron sus escalas muy exitosas. Según el Aldrete es como sale el paciente de recuperación, pero eso generalmente lo maneja anestesiología. Nosotros no nos metemos mucho en eso porque la recuperación es de anestesia. La recuperación después será la recuperación de la cirugía. Muy bien. Pregunta Jacob Acosta, que está disponible la guía para implementación del protocolo ERAS. Sí, están disponibles en la página de la sociedad de ERAS. Pónganle así, ERAS Society, como vieron en el logo, y de ahí las pueden bajar y son gratuitas. Algunas revistas, por ejemplo, las revistas de nutrición, tienen toda la parte nutricional del protocolo ERAS en sus páginas y también son de acceso gratuito. Pues las pueden encontrar en las diferentes páginas de las asociaciones, sobre todo las europeas, son las que más tienen esas guías disponibles. Muy bien. Muy bien. Lo invitan desde Perú. A ver cuándo por puede ahí ir por allá. también, Y a ver cuándo va a Perú. Yoli Malaki. Fui en octubre al Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica. Me invitaron de ALACE a dar unas conferencias allá, y la verdad es que muy bien recibido, muy atenta los peruanos y todo. La verdad es que muy contento estuve por allá. Vi también ahorita ahí en el chat gente que se conectó de Argentina, de Chile, por ahí alguien de Ecuador, me parece. Me da mucho gusto, ¿no? Que esto trascienda Bolivia. a Bolivia. Bolivia también fui a Bolivia el año pasado, y también una recepción buenísima, y el congreso de muy alto nivel. La verdad es que me quedé muy, muy contento de las visitas que hice a Sudamérica el año pasado, y espero que, yo siempre digo que la gente, esto es muy para gente de México, por supuesto, los extranjeros no me lo van a entender, pero la gente siempre va al nopal cuando tiene tunas, ¿no? Yo ahorita tengo tunas, entonces me invitan a todos lados. Cuando deje de ser presidente, pues ya no tendré tantas tunas, y yo creo que ya invitarán al que me sigue, ¿no? Ahora sí que muera el rey, vive el rey, y pues ni modo, pero sí tuve la oportunidad de viajar mucho este año y llevar todo lo que AMSE significa para nosotros y cómo mostrarlo a los diferentes países, y espero que eso sea recíproco, que vengan varios cirujanos, enfermeras de diferentes países, y que aprovechen pues todo lo que el Congreso tiene para brindarles.